seguimos aquí en nuestro ABC debate de esta noche y quedó flotando esa pregunta de Marcos. Sí, hay mucha gente que dice que, si economistas inclusive, que va a ser negativo que formalicemos la economía porque mucha gente que vive del día a día de vender sus yuyos, de vender sus caramelos, lo que sea, van a tener que desaparecer. ¿Es tan así? Eso es, Iván. Es cierto, Marilena, Iván, sí. Porque hablamos de que en la economía paraguaya la informalidad es súper fuerte. Sí. Sin embargo, no estamos asumiendo todos los beneficios que la formalidad trae consigo. Entonces estamos hablando de una diferencia respecto a lo que hoy podemos hablar cuando existe alguna posibilidad de formalización. Nos encontramos con barreras súper importantes desde la misma opinión pública que nos dicen no, realmente está trabajando, podría realizar actividades ilegales, realmente está haciendo una actividad laboral, sin embargo no está pensando o proyectando una idea de la formalización que trae. Pues yo pregunto, Iván, Claro, ¿hay una experiencia a nivel internacional que nos diga esto es posible hacer? O sea, sustituir esa actividad informal en una actividad formal. Sí, es posible realmente. Nosotros tenemos casos principalmente en lo que sería la Unión Europea, donde es otro esquema porque realmente manejan ellos lo que sería atrasos en lo que sería el pago de los impuestos. Y aquí en Paraguay nosotros tenemos una evasión de prácticamente el 50% de la población. Nosotros realmente en este caso, particularmente yo me hago cargo de lo que digo, desmiento en este caso que la El Ministerio de Hacienda habla de 30% de evasión del IVA, por ejemplo. Yo he visto estudios sí, que hacen. en realidad un solo estudio. Sí, el estudio que presentó, en realidad el estudio presentó el gobierno anterior y fue avalado por la red latinoamericana fiscales, en la cual también era parte la viceministra. O sea, nosotros queremos ver otros estudios. O sea, es el único que existe, digamos. Ustedes no creen que sea el 30%. Nosotros ustedes creen que siga en un 50%. Creemos que sí en un 50%. Iván, yo pregunto una cosa. Recién veíamos en una imagen ahí de la TV el mercado 4. Sí. ¿El mercado 4 va a desaparecer si formalizamos la economía? La intención no es que desaparezca la gente ni desaparezca tampoco el trabajo. La intención es incluir a esas personas a un sistema donde la recaudación, que sea fruto del trabajo que ellos producen, sea para toda la economía. Pero que eso es muy fácil decirlo, Iván. ¿Cómo lo hacemos? Porque Esas todos son las los líneas. gobiernos que vienen hablan Sí, de eso. sí. Vamos a formalizar, vamos a ampliar la base de contribuyentes. Pero, Exacto. ¿cómo se hace en la práctica? ¿Van a tener que dar boletas? Por ejemplo, las que te venden frutas, las que te venden verduras. Hoy Es en lo que día pretendemos. ya no hace falta, ¿verdad? Porque hoy en día la boleta ya podría ser digital. Y cuando hablo de cualquier persona no estoy hablando solamente de los asuncenos, o sea, cualquier persona en todo el país tiene hoy un smartphone. Pues yo te digo, o sea, una yuyera podría ser una boleta electrónica. Podría ser una boleta electrónica, sí. A través de un teléfono. A través de un teléfono. Inteligente. Sí. De hecho, hay 3 propuestas que nosotros bajamos a la mesa. Ya unas viejas, ya el tema de la facturación electrónica y el RUC automático. Nosotros decimos, no vamos a ir lejos. En la Argentina uno con la huella digital puede habilitar su RUC por teléfono. O sea, no estamos hablando de experiencias demasiado lejanas. El problema es que cómo nosotros miramos, yendo al ejemplo de Marcos, cómo miramos el mercado 4. ¿Miramos como un problema o miramos como una oportunidad? En los 3 primeros años nosotros hicimos el estudio, nosotros mirábamos eso como un problema. Después cambiamos nuestro mismo enfoque y dijimos, no, el mercado 4 es una gran posibilidad de trabajo. El problema es que ahí el único problema que hay es la burocracia que existe para la yuyera, para el vendedor informal, de poder ser un sujeto de crédito a través del RUC. Pero ahí estamos sumando algo que Sebastián está diciendo que es muy importante. Cuando nosotros pensamos en economía, pensamos en burocracia, pensamos en papeles, pensamos en algo tedioso. Sin embargo, cuando pensamos en redes sociales, en un smartphone o pensamos en situaciones cotidianas, probablemente si te pregunto algo del teléfono celular, lo haces mecánicamente. Pero yo digo una cosa, el mercado 4, tomemos ese ejemplo. Sí. Mercado 4, la ventaja competitiva comparativa que tiene es, por un lado, la evasión impositiva, porque evidentemente no se piden en todos los negocios la boleta, y por otra parte es la falsificación de ciertas marcas. O sea, ¿cómo hacemos para que esos 2 elementos que son fundamentales, digamos, la informalidad laboral y todo lo que deviene de ese tipo de actividad, ¿cómo hacemos para formalizar eso? Te agrego, o sea, ¿va a ser competitivo realmente el mercado si yo digo, tienen que pagar impuestos, tienen que traer productos con marcas legales? O sea,
¿Van a poder vender realmente? Y te agrego Realmente es un punto. problema. ¿Cómo le convences? ¿Cómo le convences a la persona de que va a tener beneficios? ¿Y cómo haces el cambio cultural? Ahí es donde nosotros vamos realmente Ahí con está. otro economista también, que es un economista israelí que tiene realmente ahora residencia en los Estados Unidos, que se llama Dan Ariely. Él habla acerca de los nudges. Nudges en inglés sería un pequeño empujón. Nosotros pretendemos que a través de estímulos tributarios se pueda llegar a no solamente convencer, sino realmente favorecer a las personas que trabajan en el sector formal más que los que trabajan en el sector informal. Entonces, Y ahí nosotros pretendemos realmente alcanzar ese tipo de favorecimiento a las personas, el reconocimiento que también es como un valor agregado a esa ganancia adicional, y pretendemos que ahí estas personas tengan el incentivo suficiente de poder pasarse, digamos, al lado de la formalidad. Y ahí sumo lo que Iván estaba comentando, ya una cuestión mucho más teórica o una cuestión mucho más externa. Nosotros tuvimos experiencias en Paraguay cuando empezamos a pensar realmente a una persona en Paraguay, ¿qué mueve para formalizarse? ¿Qué estímulo tiene? Hablando, una cuestión es la teoría, una ¿Cuál cuestión es lo que sería la nosotros- motivación? Claro, Exacto. exactamente. Entonces, el año pasado por lo menos estuvimos trabajando muchísimo en experiencias reales y tuvimos gente que, y voy a tomar un caso puntual, un macatero, que eso es una realidad en Paraguay, gente que va a barrios informales a vender productos. Entonces, este señor tenía posibilidades de inversión súper nulas, ya que si bien vendía, no tenía las posibilidades de crédito que le brindaba el sistema. Cuando él decía empezar a pedir créditos, empezar a formalizarse, le dicen, no, no tenés ningún tipo de seguridad de que lo que vendes realmente tiene retorno. Entonces le dicen, tenés que empezar a que tu cadena de valor esté formal, porque si no, no estamos encontrando alguna posibilidad de que nos permita saber que todo lo que vos invertís va a retribuirnos. Entonces él empieza a formalizar a quienes trabajan con él, realmente a emitir facturas, a solicitar facturas. A deducir impuestos. A deducir impuestos, exactamente. Entonces empieza a entrar en un sistema donde de empezar a solicitar créditos que por ahí parecían demasiados a su vida, empieza a ser quien es llamado desde las instituciones para ser solicitado. Un argumento, y cambia la que se lógica. suele usar, un argumento que se suele usar es de que el paraguayo en términos promedios no tiene una gran formación, que hay mucha ignorancia y que eso Exactamente. imposibilita que la gente entienda la conveniencia sí. de Exactamente, formalizarse. sí. O sea, Eh, ¿qué dicen Justamente ustedes al es por respecto? eso que el tema de este año, en comparación a lo que fue el año anterior de esta edición, es la moral tributaria. Nosotros vamos en la moral tributaria, que son 4 factores, donde nosotros tratamos de explicar el por qué la gente no paga impuestos en un país como el nuestro, que tiene una ¿Cuáles presión son esos tributaria factores? muy baja. Son 4 factores principales. El primero realmente es el sistema tributario. En nuestro caso, este sería un pequeño misterio en el sentido de que la evasión es muy alta para la presión tributaria que tenemos, que es del 9,9%, nomás según datos de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Entonces nosotros queremos impulsar que, considerando la presión baja que tenemos en el sistema tributario, impulsemos a que estas personas puedan formalizarse sabiendo que van a pagar pocos impuestos, inclusive pudiendo reducir de ese 9,9 a un 8 o a un 5%, teniendo en cuenta la generación de empleo que eso va a generar, teniendo en cuenta la recaudación adicional que puede llegar a generar. Según lo que dijiste, el factor educativo, ese es el factor sociocultural, es la percepción que tiene la persona sobre lo que le provee el Estado, tanto en servicios como las imágenes que una persona ve en el noticiero o en el diario de ciertos actos de corrupción. Eso no le motiva a una persona a poder ser un contribuyente. Al contrario, le demotiva. Le Le desmotiva. desmotiva enormemente. Le desmotiva de una manera donde realmente la persona genera un escudo y no pretende pagar ningún tipo de impuesto, que es lo que le pasa a personas tanto del sector informal como del sector formal. Nosotros pretendemos también atacar ese sistema de la educación a través de alianzas entre el Estado y el sector privado. Nosotros lo que pretendemos es juntar los dos sectores, generar proyectos para que esta Yo pregunto. imagen pueda verse revertida. Pregunto, ¿el sector privado realmente quiere la formalización? Porque allí también hay muchas dudas sobre la moral incluso de muchos empresarios, ¿eh? Porque esto hay que decirlo también. Pero por supuesto, ¿Hasta Roberto. qué punto realmente aquellos que hoy se presentan como formales quieren Nosotros, ese cambio? digamos? en Pro Desarrollo, nosotros caminamos por una fina muralla, de verdad, Muralla, es verdad. realmente una muralla alta donde tenemos un sector privado. Nosotros le decimos, te dicen, no, lo del sector público tienen la culpa, pero nosotros le decimos, muchachos, hay 64% de evasión en el IPS. Esa no es corrupción del sector público, discúlpenme.
Y tenemos el sector público que te dice queremos más impuestos. Y le decimos, muchachos, ustedes están gastando en niñera, bocadito de oro Casero. y 50% de evasión. Vamos un poco a ver qué pasa ahí con nuestro sistema tributario. Exacto. Hay una cuestión que es fundamental en esto, que la definió Richard Thaler, que fue Premio Nobel de Economía en el año 2017, que dice, y que tiene también la misma, sigue la misma escuela de Dan Ariely, que es a quien nosotros somos más tributarios de su pensamiento. Pero estamos paraguayizando eso, ¿verdad? O sea, no estamos allá en los Estados Unidos, estamos diciendo, acá nosotros tiene que funcionar esto, que es, el ser humano en general tiene una racionalidad limitada. Nosotros creemos que nuestros actos son racionales, pero en realidad son en un porcentaje importante irracionales. En segundo lugar, hay una percepción de justicia, que es lo que decía Iván. Yo me siento excluido de este sistema en el cual, pucha, están gastando, viejo, en 100 millones, estafado, 100 millones de no solamente dólares. excluido. La tapa del diario No, en ABC serio. del día de hoy dice 100 millones de dólares, viejo, en seguro VIP. O sea, gastar sobre lo que ya se está gastando, o sea, en salud pública. Y después hay una notoria, y esta es una cuestión de que es el cuarto tema que decía él, que es la capacidad, la cuarta causa de la moral tributaria es la capacidad económica real de las personas, que es, hay una falta de autocontrol. La gente gasta en cosas que no debería. Se compra una moto que no necesitaba, hace un viaje que no necesitaba, y eso complica mucho el panorama. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos llegado? ¿A qué conclusión nosotros hemos llegado? Tenemos que hacer que en la parte del sector privado que quiere y que le conviene esto, porque aquí hay una realidad. Si yo hoy digo, mi papá es macatero, mi papá es pasero, y él me llevó al colegio gracias a eso, y yo tengo una profesión por eso, genial. ¿Qué estás trabajando vos? También soy pasero. Pero tu papá va a llegar a los 69, 70, 75 años y va a empezar la naturaleza va a hacer su trabajo. Y va a empezar a resentirse. La renta marginal que tuviste en estos años, en vez de abrir otro depósito donde podés seguir dedicándote a la informalidad, incluso, no se va a ir a eso. Se va a ir a cubrir la salud y el bienestar de tu papá porque no tiene jubilación. Bueno, Pero ahí sí, hay una cosita nomás, sí, Roberto. sí. Aquí hay una cuestión de comunicación. Esta es una cuestión cerebral. Y eso es lo que a mí me gusta mucho de Ariely, porque él dice, el problema es que nosotros construimos instituciones como construimos edificios. Y conocemos las leyes de la física, pero no Sí. cómo funciona el cerebro. Creo que... Sumando lo que dice sí, Sebastián, nomás algo que asumimos en el Paraguay es que realmente hablamos de absolutos. Hablamos de una realidad donde o lo formal o informal termina siendo absoluto. Realmente no todo el sector privado responde a esa categoría que nos decía Sebastián. Yo tal creo cual... que- ¿sabes lo que no quiero allí- dejarle sí. a Marco picando la pregunta? Porque Marco hizo una pregunta muy concreta. Si nosotros logramos de que el 50% de la evasión se reduzca A un 20, pues. a 25 20, seríamos. 25, nosotros 30, tendríamos papacito. unos 300 millones de dólares más o menos en capacidad contributiva, en capacidad del Estado de recursos tributarios para invertir en la gente. Pero para que invierta la gente, primero el Estado tiene que decir, señores, vamos a ajustarnos los cinturones. Me acuerdo en la década de los 90 se usaba mucho, y en la Argentina principalmente, es época de ajustarse los cinturones. Y allí hay una cuestión fundamental, y nosotros decimos, el Estado, ya tenemos una ley de responsabilidad fiscal, ahora hagamos una ley de austeridad fiscal, señores. Acá hay una cuestión también que yo creo que hay que trabajarle, ustedes que están en una organización, es muy importante que no lo dejen de lado, que es la educación, meter estos temas dentro de la educación desde muy pequeños, a los chiquitos. Exactamente. Por un lado, cómo funciona el país y la importancia de formalizarse y de trabajar formalmente. Y esto se puede hacer fácilmente haciendo, digamos, manuales, documentos bien sencillos con dibujos, videos. Hay miles de formas. Y también enseñarle a los chicos, a la gente, desde muy pequeño, cuánto está pagando de impuestos en cada acto, en cada cosa que está saliendo. Porque uno tiene la necesidad de cuidar y cuestionar qué se hace con su dinero. Claro. Cuando entiende y razona y sabe que le están sacando plata en forma permanente. Entonces, cuando le tocan el bolsillo a la gente, allí reacciona la gente. Y por eso es importante que le Roberto. enseñemos. Creo que eso, yo no sé si ustedes tienen un plan en ese sentido, Sí, pero... ya estamos haciendo. sí. El año pasado, o sea, estoy diciendo bastante cortoplacista. Desde hace 3 años nosotros estamos trabajando en un juego didáctico de mesa que se llama Super Ballet. Es como el juego de banquero,
lo hicimos con el grupo Las Tacuaras, Nutrihuevos, y el año pasado hicimos una alianza con el MEC, que terminó este año, en lo que se llamó el Desafío Superballet, donde fuimos a 100 escuelas públicas para que los chicos jueguen ese juego de mesa que tiene una característica. Si haces trampa, perdés. Y los chicos juegan, y cuando digo chicos ya no muy chicos, o sea, estoy hablando de chicos de la educación media, o sea, estoy hablando de 13, 14 años, en donde ellos quieren ganar, tienen la tentación, por ejemplo, dice, compre esta, pague multa, la multa es 10.000, la coima es 1.000, y vos podés pagar 1.000, pero el juego tiene una didáctica que te penaliza finalmente. Entonces, este desafío Superballet terminó con un premio a un colegio de Loma Putá, donde los chicos salieron a todos los locales ahí sobre la Transchaco a preguntarle a la gente si es que tenían facturas o no. Y la cara de la gente era, ¿y ustedes quiénes son? ¿Verdad? Ustedes son trabajan en Hacienda. O sea. Yo quiero dejarlo ahí brevemente y ir a una pregunta que vamos a tratar de responderla en el siguiente bloque, Marco, porque yo no sé si ustedes manejan, y eso me van a decir después, ¿verdad?, la cantidad de empresas, la cantidad de contribuyentes que tiene el país o la cantidad potencial de contribuyentes que hay en el país. ¿Cuánta gente realmente está en la formalidad o qué porcentaje? Y qué peso tiene eso dentro de la economía. Vamos a hablar de este tema, ¿les parece? A la vuelta de la pausa. Dale.